Bien, Lucía había preguntado por la histamina, en realidad por todos los mediadores de la inflamación. Como les había dicho, o sea, la diferencia que hay con los neurotransmisores es precisamente, si bien son todas sustancias que produce nuestro cuerpo, la diferencia es que el neurotransmisor eh, transmite, ahí nos está diciendo que hay una transmisión y neuro es porque actúa, transmite impulsos a nivel del sistema nervioso. A diferencia de los mediadores, son sustancias que se producen en todo el cuerpo, no únicamente en el sistema nervioso, y hacen otras cosas, no tras la transmisión de impulso. En este caso, obviamente es, esperen, ¿alguien le pasa por favor a Federico la contraseña? En este caso, son estas sustancias que hacen que la inflamación se produzca. Son mediadores, son como los que producen, esas sustancias que producen todas estas cosas. ¿Queda un poquito más claro, Lucía, ahora? Bárbaro. Bueno, y después lo otro ya lo vimos en el grupo, ¿no? Lo de la humedad y toda la historieta esa. Que sí, nos duele todo, pues sí, era como la presión atmosférica y todo eso. Entonces volvemos con el tema del dolor. Obviamente es una sensación desagradable, tanto física como física, y digamos física porque lo sentimos, y psíquica porque obviamente es esto de lo que yo les hablaba del umbral, del dolor, de todas esas cosas. Mecanismo de producción del dolor. Dice, la aplicación de un estímulo nociceptivo sobre un nociceptor periférico, vamos a ver qué es esto de los nocicepción. Un nociceptor periférico no es otra cosa que un receptor del dolor. Cuando yo aplico algo que lo estimula, obviamente ese receptor me va a llevar esa información al cerebro, y obviamente es lo que el cerebro lo va a interpretar precisamente como dolor. ¿Por qué existe esto? Porque obviamente el dolor es un mecanismo de defensa. ¿En qué sentido? Siempre que hay dolor es porque hay un daño real o potencial. Si yo me golpeo, o si yo... lo más claro es, agarren, pellizquense cualquier parte del cuerpo, si se apretan despacito, no van a sentir nada, pero si empiezan a apretar cada vez más fuerte, van a empezar a sentir dolor. Obviamente, ahí estoy estimulando a los nociceptores, que se llaman así, los receptores del dolor se llaman nociceptores, son estimulados y esa información llega al cerebro, el cerebro la interpreta como algo que es potencialmente dañino. Bien, y en un estímulo nociceptivo no es otra cosa que precisamente esos estímulos, esas cosas que estimulan, que hacen que se activen estos receptores de dolor. Bueno, y acá les dice que pone en marcha una serie de mecanismos bioquímicos que van a permitir simultáneamente la propagación de dicho impulso y a su vez la puesta en marcha de mecanismos de modulación. La realidad es que el dolor, en particular, tiene un mecanismo que lo incrementa y un mecanismo que lo alivia, por decirlo de alguna manera. Acá está.
Dice, tanto favorecedor como inhibidor de esta zona. Dentro de las sustancias que favorecen la nocicepción, debemos destacar los algógenos, como la bradiquinina, y los sensibilizadores, como las prostaglandinas. Ahora lo explico. Y dentro de las inhibitorias, los péptidos opioides endógenos. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Que este mecanismo del dolor va a tener dos sustancias que lo van a incrementar, esa sensación de dolor. Acá les habla de la bradiquinina, que es algógeno, geno es génesis, generar, y algo es dolor. La bradiquinina genera dolor. Y después también tenemos a los sensibilizadores, o sea que hace que esos receptores del dolor sean mucho más sensibles, sean mucho más fácil de estimular, que son las prostaglandinas. Y dentro de ese mecanismo modulatorio, estos son los que aumentan el dolor, también tenemos, por suerte, mediadores que hacen que el dolor sea mucho más leve. Y en este grupo se encuentran los péptidos opioides endógenos. Péptidos, bueno, pues son proteínas. Opioides, porque van a actuar en los mismos receptores donde van a actuar los opioides, que son fármacos, que en realidad nuestro cuerpo está preparado para esto, no para los opioides, los fármacos, y los fármacos lo que hacen es aprovechar estos receptores, y endógeno porque lo producimos nosotros. El más conocido de todos, es la endorfina, la famosa endorfina. Vieron que siempre cuando uno habla de la endorfina, dice, estoy lleno de endorfinas porque me siento bárbaro, me siento bien. Bueno, básicamente el cuerpo, ante una sensación de dolor, va directamente a secretar endorfinas. Incluso hay cosas, el sentirse bien. Sí, está seca. El sentirse bien produce endorfinas. Mejor dicho, la producción de endorfinas hace sentirse bien. Y hay cosas que aumentan la producción de endorfina. La más clásica es el chocolate. Igual para este día que todos los años, la de la tienda. No sé quién tiene el micrófono abierto, chicos, por favor, ciérrenlo, así no nos... Gracias. Entonces, bueno, básicamente eso. Hay un par de cosas que hacen que aumente las endorfinas. El sexo también aumenta las endorfinas. El ejercicio aumenta las endorfinas. Y el ejemplo más claro es cuando hay una lesión mientras se está teniendo actividad física. Ahora voy al chat. La típica. No me dolía, porque estaba en caliente. Iba corriendo, estaba jugando un partido de fútbol, un partido de hockey, como yo. Lo que sea. A mí, chicos, me quebré el meñique. El dedito chiquitito me lo quebré jugando. Terminó el partido, tenía el dedo así, y durante el partido ni me enteré. De paso les cuento que me lo quebré porque le atajé un penal a Luciana Aymar. Sépanlo. Así de buena era yo. Pero bueno, no se siente el dolor. ¿Por qué? Porque el ejercicio físico hace que aumente la producción de endorfina, y esa cantidad de endorfina es suficiente como para inhibir el dolor. Ahora, en cuantito desapareció esa endorfina, ahí es donde empieza el dolor. Voy un cachito al chat que veo que hay unas cuantas, hay como 7. ¿No se escucha? Hoy. A ver. No se escuchó lo que dijo antes, justo estaban los micrófonos prendidos, eso es lo que a ver, recuérdenme qué era lo que, más o menos por dónde andaba.
Profe, hasta donde estaba explicando sobre los péptidos opioides, bueno, ahí esa parte se escuchó, pero después todo lo demás no se escuchaba más porque estaban los micrófonos. Así que no. Bien. Bueno, lo repetimos. ¿Mm? Bien. Como les decía, el cuerpo produce sustancias que son... O sea que se perdieron mi anécdota también. La anécdota No, de... eso La Eso anécdota sí se de que le escuchó. atajé el penal a la Luciana Aymar, ¿se la perdieron? No. Bien. No, profe, sí se escuchó. Grande, profe. Bien. La historia es así. Nuestro cuerpo, nuestro cerebro, nos produce una sustancia que se llaman péptidos opioides. Esos péptidos opioides, el más conocido es la endorfina, que obviamente disminuye esa sensación de dolor. Hay otros, la endorfina, dinorfina, hay unos cuantos más. Pero, bueno, eso, que por eso yo les decía que esa sustancia no solamente se producen en el momento que hay dolor, sino que también ocurre en determinadas circunstancias, cuando, por ejemplo, con el chocolate, con el sexo, con el ejercicio físico, y de ahí había derivado la anécdota. Pero bueno, bien, hasta ahora, ¿cómo vamos? ¿Todo ok? Bueno, vamos a seguir entonces un poquitito. Bien, entonces, obviamente, nosotros en nuestro organismo tenemos esas sustancias que son, aumentan, vamos a repasar esto, aumentan esa sensibilidad al dolor, como la bradiquinina y la prostaglandina, y los que disminuyen esa sensación del dolor, que es cualquiera de los péptidos opioides. Acá nosotros tenemos un hermoso cuadrito que nos habla precisamente de los mediadores de la inflamación. Nombra a cada uno de ellos, dónde se originan y cuál es la acción principal. De todos estos que están acá, a mí los únicos que me interesan que recuerden son las prostaglandinas, histamina, pero ahora los vamos a ir mirando un poquitito. Dice, complemento C3A, C3B, C5A. El complemento no es otra cosa que una cascada. Una cascada, o sea, cualquier reacción en cascada, es una reacción que tiene, una reacción química que ocurre dentro de nuestro organismo, que tiene varios escalones. Para que yo pueda subir un escalón, tengo que levantar la pierna. En el caso de las cascadas, para que yo pueda obtener ese segundo producto que necesito para subir el siguiente escalón, tiene que activarse una sustancia, se transforma en activa, esa segunda sustancia activa me activa una tercera, y así sucesivamente hasta lograr el efecto que se produce en el cuerpo. Esto, la verdad que sin tener una base bioquímica es bastante complejo, no me interesa realmente que sepan lo que es la cascada del complemento, pero básicamente está dentro de lo que es el sistema inmunológico, sirve para las defensas. ¿Ve? C3A quiere decir que es el compuesto 3 del complemento está activado, me va a activar al B y así sucesivamente. No se preocupen por eso.
La acción principal, ¿qué es lo que hace este complemento? Es de granulación de los mastocitos, opsonización y quimiotaxis. No lo digo, mírenme. Eso igual lo vamos a ver en anatomía, cuando veamos la parte de sistema inmunológico. Bradiquinina. Bradiquinina, que, bueno, también se origina en el plasma, produce vasodilatación, aumento de la permeabilidad y estimulación de las terminaciones nerviosas. O sea, ¿se acuerdan todas esas cosas que ocurrían, esas modificaciones que ocurrían en la inflamación? Bueno, la bradiquinina es una de las responsables. Es una de las responsables. Prostaglandinas, fosfolípidos de la membrana celular, conversión, producen vasodilatación, potencia la acción de la bradiquinina. Hay una hiperalgesia, algesia es dolor hiper grande. O histamina, fiebre, mediador de la acción de la interleuquina 1. Ya después lo vamos a hablar. Ya tenemos dos que nos tenemos que acordar. Ay, los dos hacen lo mismo, así que no hay problema. Leucotrienos, activación de neutrófilos, eosinófilos, monocitos, aumento de citoquinas, dilatación arteriolar, aumento de la permeabilidad venosa, postcapilar. Esto es más para lo infeccioso. Factor activador de plaquetas, agregación plaquetaria, vasoconstricción, aumento de la permeabilidad y vasodilatación muy potentes a bajas concentraciones, aumento de la adhesión leucocitaria al endotelio, quimiotaxis y promoción del estado oxidativo. Bien. Neuropéptidos, sustancia P, taquicininas, dilatación arteriolar, aumento de la permeabilidad postcapilar, activación de eosinófilos, degranulación de mastocitos, sustancia P, estimulación de las terminaciones nerviosas, dolor. Citocinas como la interleucina 8, factor de necrosis tumoral, acción proinflamatoria o antiinflamatoria, activación de células inflamatorias, comunicación de células, destrucción de proteoglicanos del cartílago, fiebre. Histamina, mastocitos. Después vamos a ver quiénes son los mastocitos. Dilatación arteriolar, aumento de la permeabilidad vascular y dolor. Óxido nítrico, vasodilatación, inhibición de la adherencia leucocitaria al endotelio, citotóxico para microorganismos. Radicales libres derivados del oxígeno, daño tisular, citotóxico para microorganismos. De todos estos mediadores, a mí los que me interesan, que ustedes recuerden, en primer punto son las prostaglandinas. ¿Cuál es la función de las prostaglandinas? ¿Por qué? Porque básicamente todos o casi todos los fármacos que se utilizan para el tratamiento del dolor van a actuar, o sea, su mecanismo de acción está totalmente relacionado con las prostaglandinas. Mañana vamos a ver de qué se trata. Entonces, mediadores de la inflamación, de los que tienen que recordar, prostaglandinas, bradiquinina porque hacen básicamente lo mismo,
y la histamina. ¿Por qué la histamina? Porque la histamina también está relacionada con el proceso alérgico, que después cuando veamos alergia vamos a ver que también es una reacción inflamatoria medio específica. Entonces, de todo este hermoso cuadro que está acá, ustedes agarran esas tres y se las acuerdan. Sobre todo las prostaglandinas. Sobre todo las prostaglandinas. El resto son cosas demasiado técnicas que muchos no lo van a usar en la farmacia. Bueno, acá les habla del sistema endógeno opioide. Los péptidos opioides endógenos son sustancias polipeptídicas, son proteínas que pertenecen a la familia genéticamente independientes. Se caracteriza por interactuar con receptores opioides que existen en el sistema nervioso y desencadenan acciones que en general favorecen los mecanismos analgésicos. Existen en la actualidad 5 familias conocidas de péptidos opioides, encefalinas, endorfinas, dinorfinas, endomorfinas y orfanina. Sepan por qué. Estas conozcan algunas, ¿por qué? Porque cuando veamos precisamente la parte de opioides, tramadol, por ejemplo, estábamos nombrando recién, sepan que van a actuar en esos mismos lugares donde actúan estas sustancias que calman el dolor. Bien, voy un segundo al chat que veo que hay un par de preguntas. Efecto dominó, exacto. Una cascada es como un efecto dominó. Entonces, ¿las prostaglandinas aumentan el dolor? Sí, Stephanie. En realidad son las responsables del dolor. Como son responsables del aumento de la permeabilidad, del aumento de la vasodilatación, o sea, el aumento del calibre de los vasos, son precisamente las responsables del dolor. Bien. ¿Alguna otra duda? Seguimos, si no, Seguimos con las características del dolor. No hay dudas. Mejor así. Vamos. Bien. Características del dolor. Nosotros sabemos que el dolor, siempre en algún momento hemos ido a consultar al médico por algún dolor, y nos empieza a hacer preguntas con respecto a ese dolor. Ya vimos que la primera pregunta que va a hacer el médico con respecto al dolor va a ser preguntarnos del 1 al 10 cuánto te duele. Eso sería una especie de categorización en gravedad. Pues si yo le digo que no, un 1, apenitas me duele, lo más probable es que no sea nada. Si yo le digo que tengo un dolor de 10, que no puedo estar, obviamente ahí va a ser un dolor grave. Pero ojo con esto, ojo, porque que el dolor sea leve, moderado, grave, no significa que lo que produjo ese dolor no sea grave. Por ejemplo, una inflamación de ganglios, que ya sabemos que, o sea, los ganglios que están acá debajo de la mandíbula, la típica, los que se inflaman con la angina, con una muela cariada, no cariada, con un flemón, o con cualquier cosa que esté en esta zona. Estos ganglios se pueden inflamar, y vieron que cuando hay angina te ponen las manos así, vos ya sacás la cabeza porque ya sabes que te va a doler. Pero es una angina, ¿no? Es una angina, sabes que te tomas un antibiótico, si es bacteriana, si es viral no, te curás. Tengo los ganglios inflados, no me duele nada, no me duele nada.
Están ahí, es una pelota medio dura, siempre no me duele. Puede ser un cáncer. Entonces, lo que produjo el dolor puede ser grave y la intensidad del dolor no serla. Ojo con eso. Que la intensidad del dolor sea grave no significa que lo que produjo ese dolor también lo sea. Y viceversa. Bien, localización. ¿En qué parte del cuerpo se localiza? Obvio. Bueno, y acá les habla un poquitito de lo que hablamos durante una de las primeras clases, el dolor en la cabeza, cefalea. Algunos lugares, algunas localizaciones tienen nombres específicos. El dolor de cabeza, cefalea, dolor en las rodillas, gonalgia, dolor abdominal, dolor torácico. Más que nada es como para localizarlo, es como para saber, si yo digo cefalea, ya sabemos que es en la cabeza, si digo gonalgia, es porque el dolor está en la rodilla, si digo dolor abdominal, bueno, es porque está en el abdomen, y así. Básicamente eso. Tipo, según las sensaciones que tiene el paciente. Ejemplo, punzante, opresivo, lacerante, cólico. Obviamente, estas son palabras que va a utilizar la persona en la descripción de su dolor. No, es un dolor punzante que me punza, o opresivo, que me aprieta, que me siento un elefante en el pecho. Lacerante, no, es como si me hubieran cortado. El dolor cólico es ese dolor típico de la panza, ese dolor típico abdominal, que arranca, va aumentando en intensidad, duele, y afloja. Y otra vez el retorcijón, y duele, y afloja. Ese es el dolor cólico. No solamente hay cólico abdominal, sino también puede haber cólico renal. Y de hecho, el cólico abdominal puede ser por aumento de la motilidad intestinal, hasta puede ser una patología grave. Por eso les decía, ¿ya se nos está terminando el tiempo? Se me hizo corto hoy. Bien, duración. ¿Cuánto hace que te apareció el dolor? Obviamente no es lo mismo que haya aparecido ayer que haya aparecido hace un montón de tiempo. Intensidad. La intensidad, bueno, obviamente es esa escalita que habíamos visto del 1 al 10. Irradiación. Esto también es importante porque según si el dolor se va para algún lado o no, puede haber diferentes diagnósticos. O no. El más clásico de todo es el famoso dolor del infarto, el dolor precordial, que duele el pecho, que pesa, que el dolor es opresivo, no tanto, y que se va al brazo, se va hacia algún lado. Eso es la irradiación del dolor. ¿Para qué nos sirven todas estas características del dolor? Bueno, precisamente para tener una noción de qué es lo que lo produjo. Cuanto yo más datos pueda recabar sobre esa información, me va a ayudar con respecto al diagnóstico. Obviamente, ahí voy al chat, obviamente eso lo va a hacer el médico. Y ustedes me van a decir, no, pero viene una persona a la farmacia y dice, ay, me duele el pecho. Bueno, obviamente ahí, pero se te va para algún lado, o se queda ahí nada más, porque puede haber sido un golpe que tuvo en el esternón, o una osteocondritis, que son la inflamación de los cartílagos del esternón. No, el dolor está ahí. Ahora se me dice, sí, vos sabés que también siento pesado el brazo, o me duele acá. Anda al médico ya. Anda al médico ya, porque ahí no le voy a dar nada. Bien. Obviamente, ¿cuáles son
los síntomas que pueden acompañar el dolor, cuáles son aquellas cosas que hacen que aumente el dolor, o aquellas que hacen que disminuya el dolor. Vamos a las preguntitas. A ver. Marcelo dice, tengo un amigo que trabaja en farmacia conmigo y ahora lo están por operar de las glándulas salivales. Se ve como un ganglio muy inflamado difuso, irradia a la mandíbula y lado izquierdo. Claro, vos fíjate que, ¿qué tiene? ¿Cálculos? Ah. A ver, ahí me escuchan. Sí, perfecto. Ahí. No, lo decía, tengo un amigo mío que trabaja en farmacia que tiene algo que por las dudas se lo van a extirpar en las glándulas salivales, no me acuerdo Parótida. si Sí, la parótida, sí. No me acuerdo exactamente cuál de todas, pero tiene de este lado, sí. Y parece un ganglio inflamado al principio, y él creía que era un ganglio inflamado porque le molestaba todo el tiempo, y estaba ahí, y después, bueno, se le empezó a inflamar más, y ahora tiene una bola gigante acá, bueno, tiene un turno para operarse, pero parecía un ganglio en principio, y al final es algo que tiene la glándula salival. Perfecto. Por lo que sí, después lo otro de difuso era porque en un momento habló de los tipos de dolor, también puede ser como que se sienta difuso. Sí. Lo de la Que no tenga una mandíbula, localización específica, sí, totalmente, totalmente. lo de la mandíbula era por lo del dolor del infarto, que Sí. radia al lado izquierdo y mandíbula, ¿puede ser? Exactamente. Es una de las posibles irradiaciones. Bueno, Marianela nos acaba de saludar. Bien. Estas cosas son bastante sencillas, digamos, no hay demasiado. Después les habla de los tipos de dolor. Nos quedan 5 minutos todavía. Es lo que habíamos visto antes, de si era agudo o crónico, según su patogenia. Acá también es interesante conocer un poquitito esto. Si es neuropático, significa que el origen del dolor está en un nervio, está comprimido, que puede ser central o periférico. Recuerden que todo lo que es central está relacionado con el sistema nervioso central, y periférico sí está relacionado con el sistema nervioso periférico. Un clásico dolor neuropático periférico es lo que les contaba en el chat, que es la hernia de disco. El disco intervertebral se despanchurra todo, se sale del lugar y comprime algún nervio. Y obviamente ese dolor va a ocurrir dependiendo del lugar donde se produjo la hernia. Si es cervical, el dolor va a estar a nivel de los miembros superiores, y si es lumbar, por lo general va a afectar, va a afectar a la pierna, el famoso ciático. Ay, tengo la ciática que no me da más. Bien. Después les habla de nociceptivo, que es el tipo de dolor, es el más frecuente y se divide en somático y visceral. El neuropático realmente es el menos frecuente. Y después tenemos el psicógeno, que bueno, acá también depende de la psiquis y del ambiente en el que esté rodeado el paciente. Y según la localización del dolor, obviamente puede ser somático o visceral. Y por lo que estuvimos viendo un poquitito en anatomía el otro día, ya vimos que el cuerpo, el soma, es, o sea, todo lo que no sea órganos, todo lo que está regido por el sistema voluntario, y el visceral. Obviamente, el somático, dolor de hueso, dolor de músculos, dolor de bien. Todo ese tipo de cosas, el fármaco que más se va a utilizar, obviamente va a ser los AINES, que son, si no me equivoco, son los que vamos a ver mañana. Y en cambio el visceral, el típico dolor de panza,
no toman una aspirina. ¿Qué toman cuando les duele la panza? Buscapina. Es otro fármaco diferente, con otro mecanismo de acción, con otro efecto. La diferencia en el tratamiento del dolor somático del dolor visceral, que en el dolor somático yo lo que voy a lograr calmar es el síntoma. En cambio, en el dolor visceral, con la iosina o la buscapina, en realidad, lo que voy a hacer es sacar el por qué se produce dolor. En este caso, el dolor visceral, el típico dolor de panza, se produce por un espasmo, le doy un antiespasmódico y saco el dolor. Acá saco la causa, en el otro saco el síntoma. Pero bueno, eso lo vamos a ir viendo únicamente con los fármacos. Sí, estoy mirando acá Sí, mañana arrancamos con fármacos, chicos. Mañana vamos a ver los AINES. Lean AINES. AINES. Acá les habla un poquitito de una escala de tratamiento del dolor, y o sea, diferencias del dolor agudo, pero a mí me interesa que lean la parte de AINES. Y recuerden estos 3 mediadores que vimos hoy: prostaglandina, bradiquinina, histamina. Bien, antes que nos vayamos, ¿quedó alguna duda de toda esta clasificación de dolor y toda esta historieta? Parece que no. Bien. Igual ya nos queda, ya nos queda menos de un minuto. En cualquier momento se nos corta. Bien, entonces les recuerdo ¿por qué el cáncer no genera dolor? Dicen que es una enfermedad silenciosa. Se nos está terminando el tiempo, Stephanie. Ahora lo pongo en el grupo. Recuerden el trabajo práctico. Sí, voy a subir los videos. Recuerden el trabajo práctico, hoy es el último.